Buenos días. Queremos agradecer en primer lugar la invitación de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí, especialmente de su Departamento de Geografía e Historia, de la Facultad de Humanidades y de la profesora Milagros Sánchez, por esta invitación a conversar sobre un tema tan importante y de tanta actualidad como los tratados, el canal, el pacto de neutralidad y el retorno de los Estados Unidos a nuestro país. Empecemos por señalar con toda claridad que obviamente tendríamos que preguntarnos si es cierto que el canal está en manos de los chinos, como ha afirmado Donald Trump desde diciembre del año pasado, aproximadamente el 21 de diciembre, cosa que repitió posteriormente su toma de posesión el 20 de enero y ha insistido sobre ello en diversas ocasiones. Por supuesto, los que somos panameños, vivimos en este país, conocemos el canal, sabemos que esto es una falacia completa que no es cierta. Pero, ¿qué objetivo tiene esto? El objetivo de esta afirmación, de esta falacia, es preparar el terreno para hacer una especie de reactualización de la doctrina Monroe en nuestro país y en el continente americano. La afirmación de que los chinos influyen en la administración del Canal de Panamá a través del Partido Comunista Chino es una mentira, pero que sirve igual que sirve la falacia de decir que el presidente Nicolás Maduro de Venezuela es jefe de un cartel de drogas que exporta a los Estados Unidos, o la amenaza de tomarse Groenlandia o de sugerirle a los canadienses que se sumen como el Estado 51. La idea es insistir en que este continente es el patio trasero de los Estados Unidos en un momento en que empieza a entrar en decadencia y teme la competencia de una potencia emergente que le está haciendo difícil la situación, China. Entonces, es una especie de justificación ideológica a la vez que una vacuna para empezar a actuar y ciertamente tratar de retomar lo que sea posible su influencia sobre Panamá y el canal y cerrarle las puertas a la influencia de la República Popular China en nuestro país y en el continente, si pudieran. Ese es el objetivo de esta actualización de la doctrina Monroe y de falacias como decir que los chinos administran o manejan el canal a su juicio. En segundo lugar, tendríamos que preguntarnos hacia dónde nos quiere llevar Donald Trump, específicamente en el caso de Panamá y su canal. Yo diría con toda claridad, Donald Trump nos quiere llevar de vuelta a 1903, nos quiere llevar de vuelta a el momento en que para él, lo dijo en su toma de posesión, ideal de los Estados Unidos, estaba surgiendo Estados Unidos como imperialismo y tomaba territorios y se hacía imponer su voluntad, por lo menos en este sector del mundo, este continente donde es su patio trasero. Él exaltó en la toma de posesión del 20 de enero la figura del presidente William McKinley. William McKinley fue el que le hizo la guerra a España y le quitó en 1898 las islas del Caribe que quedaban bajo su posesión, como Cuba y Puerto Rico, y en el Asia las Filipinas igual. Ese acontecimiento, la guerra hispano-norteamericana del 98, en la que Estados Unidos sale victorioso, por supuesto, prepara las condiciones para construir un canal por Centroamérica, por Nicaragua o por Panamá. Al final fue por Panamá. Entonces él quiere devolvernos a ese momento de la historia, hace un poco más de 100 años, en que la política de los Estados Unidos era la política del Big Stick, del gran gajote, como diría el sucesor de McKinley, Theodore Roosevelt, que fue quien termina haciendo la operación de imponer la separación de Panamá de Colombia, de hecho invadir el istmo de Panamá, imponer un gobierno títere que avaló un tratado que le permitió a Estados Unidos manejar el canal a su antojo y construir una zona del canal en la que gobernaban como si fueran soberanos. Literalmente decía el tratado Heybuno-Barila. Tratado que tampoco tenía fecha de término. Entonces,
Trump quisiera volvernos a ese momento pasado de la historia, a 1903, y volver a apropiarse del canal. Lo ha dicho con toda claridad. Él repudia el hecho de que el Tratado de Torrijos-Carter devolviera el canal a Panamá y desea volver a las bases militares y a la zona del canal y el control absoluto del área canalera por parte de los Estados Unidos. Ese es su objetivo. Eh, por supuesto, cuando hace 100 años esas circunstancias se dieron, el país era una provincia de Colombia muy débil, donde una pequeña oligarquía que estaba al servicio de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, se prestó para esa jugada y logró, de hecho, convertirnos en un estado tutelado, es decir, una colonia de los Estados Unidos. De hecho, en el que Estados Unidos decidía todo, en el que Estados Unidos inclusive expulsó de la zona del canal a la población panameña que habitaba allí, que eran varias miles de personas. Quien quiera saber sobre eso puede consultar el libro de la doctora Marix Salazo, Historias Perdidas del Canal. Estados Unidos impuso un régimen de apartheid o de racismo no solo en el funcionamiento laboral del canal, donde había dos salarios de acuerdo al color de tu piel, sino también en la segregación racial en los sitios donde se vivía dentro de la zona del canal y demás. Y eso fue así hasta los años 60 y 70. Eh, Justamente porque había una situación de desigualdad con nuestro país, había una situación en la que Panamá no se beneficiaba su principal recurso, la posición geográfica y del canal, donde le tocaba apenas una migaja de todos los recursos y la riqueza que producía el canal, donde pasaba lo que Trump desearía que pase ahora. Los barcos de la Armada de los Estados Unidos, de hecho, no pagaban peaje y pasaban de manera gratuita por el canal de Panamá. Entonces, todas estas cosas crearon un descontento en la población panameña que, junto a un recurso que producía mucha riqueza, se veía en una situación de pobreza, que era lo que caracterizaba a la ciudad de Panamá y Colón durante todo ese periodo de casi 70 años. Eso se llevó a que hubiera en diversos momentos explosiones sociales de descontento. Uno de esos, en 1947, rechazando el Tratado de Bases Militares que pretendía mantener bases militares fuera de la zona del canal. Otro de esos momentos, en la década del 50, hubo el movimiento de siembra de banderas, entrar a la zona del canal para plantar una banderita y decir, este es territorio panameño. Otro de esos fue y la gran explosión social, de hecho una revolución, nuestro verdadero acto de independencia, diría yo, que fue el 9 de enero de 1964, cuando la juventud del Instituto Nacional acudió a obligar a que Estados Unidos izara la bandera panameña en Balboa y que fueron agredidos tanto por los habitantes gringos de la zona como por la policía norteamericana. Allí, frente a la afrenta y a la ruptura que se hizo de la bandera nacional, el pueblo panameño espontáneamente marchó hacia esa avenida que hoy se llama Avenida de los Mártires, donde había una especie de muro de ciclón que separaba Estados Unidos de Panamá, como diría después Omar Torrijos, y tratar de cruzar para plantar una bandera. Y eso lo hizo el pueblo panameño de manera masiva y heroicamente, pese a la metralla, a las balas, a los disparos de los Estados Unidos, que mataron a más de 21 panameños y hubo más de 500 heridos. Ese es nuestro verdadero acto de independencia, el 9 de enero del 64. Y justamente el 9 de enero del 64 es el que obliga, por un lado, a Estados Unidos a aceptar que había que cambiar el tratado Heybuno-Varila de 1903, porque si no iba a haber nuevas explosiones sociales en el continente. Recordemos que en los años 60 estamos influidos bajo el signo de la Revolución Cubana y
de otros acontecimientos importantes en América Latina, que son explosiones sociales contra la dominación de los Estados Unidos. El 9 de enero obligó a la burguesía panameña, a la oligarquía que siempre fue vendepatria, a comprender que había que renegociar un nuevo tratado que acabara con la situación de conflicto que había en torno a eso y satisfaciera las demandas de soberanía del pueblo panameño. Y tardó unos años, pero mal que bien, con todas sus debilidades y defectos, esos deseos del pueblo panameño del 64 se vieron expresados en 1977 en el Tratado Torrijos-Carter, firmado por Omar Torrijos y James Carter. Ese tratado no fue un regalo, como dice Trump, no fue que nos dieron nada por $1, fue el hecho de permitir que se cumpliera la exigencia del pueblo panameño que heroicamente había reclamado de un canal para Panamá, de un solo territorio y una sola bandera, es decir, que se acabara la zona del canal, y de la consigna de bases no, es decir, que no hubiera bases militares en Panamá para que el canal fuera neutral y abierto a todas las naciones. Y más que bien se plasmó en el Tratado Trujillo-Carter eso. Fue un proceso paulatino de veintitantos años que tomó ese proceso de reversión. La zona del canal desapareció a los pocos años. El canal fue coadministrado desde 1979 hasta el año 1999 y luego en el 2000 pasa a ser administrado exclusivamente por Panamá y las bases militares se fueron desmantelando poco a poco y la última sale también el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces hemos tenido durante 25 años un canal administrado por panameños, mal que bien, eh, que ha producido una riqueza que no justamente, no equitativamente, no equilibradamente, pero que ha beneficiado al país. El Producto Interno Bruto de Panamá en el año 2000, en esa década, era de menos de 10.000 millones de dólares. Hoy en día, en 25 años, gracias al canal, gracias a sus áreas revertidas y a todos los negocios conexos a esas áreas, los puertos, los aeropuertos, eh, el sistema multimodal, ese Producto Bruto Interno de Panamá ha escalado hasta cerca de 90.000 millones de dólares, que es lo que tenemos en este año. Y el canal ha permitido un desarrollo urbanístico que evidentemente se nota en el conjunto del país y que ha producido indirectamente empleo. Por supuesto, el canal no ha resuelto los problemas sociales que tiene el país. El canal no, la forma como está administrado, de acuerdo al título cuarto, al título del Canal de Panamá sobre la Constitución, impide que sus recursos sirvan para resolver las necesidades sociales del país. Y de hecho permite que una minoría oligárquica de empresarios que son los que controlan la junta directiva del canal decidan a su antojo y beneficiarse ellos de los recursos del canal principalmente y solo indirectamente llegan al pueblo panameño. Pero no cabe duda de que estamos mejor que bajo el canal norteamericano. Si no, habría que preguntarse por qué hubo la explosión social del 9 de enero del 64 y las otras que ya hemos mencionado. Bien, Donald Trump quiere echarle para atrás esa situación. Quiere revertir los acuerdos del tratado. Seamos conscientes de que en este momento lo único que no se ha cumplido del tratado, que sigue vigente, porque todo lo demás se cumplió y ya expiró, es página pasada, es el pacto de neutralidad. Y el pacto de neutralidad en su capítulo, en su título, artículo 5, dice con toda claridad que después del año 2000 solo habrá fuerzas armadas o de defensa o militares en torno al canal que sean panameñas. Dice claramente, no permite
la existencia de fuerzas armadas de otros países en torno al Canal de Panamá, justamente para garantizar el objetivo del tratado, es decir, un canal neutral abierto a, y al servicio de todas las naciones del mundo, como dice el primero o el segundo artículo. El tratado, el pacto de neutralidad solo le dio una ventaja a los Estados Unidos. En el artículo sexto, que dice que los barcos de la Armada de los Estados Unidos tendrán derecho de paso expedito, es decir, pasarán de primero en la fila, no tendrán que esperar para pasar el canal de Panamá, sino que se les dará paso prioritario. Esa es toda la ventaja que está dentro del pacto de neutralidad escrito. Sobre eso, algunos senadores de los Estados Unidos, para aprobar o ratificar el tratado, incluyeron enmiendas e interpretaciones al tratado. Y entonces hay una famosa enmienda, la enmienda de Concini, en la que este senador puso que Estados Unidos se reservaría el derecho de intervenir en Panamá para restituir el libre tránsito por el canal si considerara a su juicio unilateral que el canal está en peligro o el libre tránsito por él está en peligro. Esa es una enmienda intervencionista que está puesta en el pacto de neutralidad, contra la cual hay que pelear. Sin embargo, en este momento en Panamá hay dos interpretaciones sobre esa enmienda. Una que dice, eso no estaba en el pacto original firmado por Omar Torrijos, por ende, esa enmienda no vale para los panameños, nosotros no la hemos reconocido. Y la otra interpretación, entreguista, que es decir, cuando se hizo el canje de notas, el gobierno de Panamá, al aceptar el canje de notas, aceptó la enmienda y por ende tiene validez. Y eso es un debate hasta el día de hoy, donde los panameños que se han interesado por el tema nos dividimos. Y los que estamos por defender la soberanía decimos, esa enmienda no es parte del pacto de neutralidad. Y los que son entreguistas, que siempre los hay, desde 1903, pretenden que Estados Unidos tiene ese derecho de intervención. Bien, ¿qué ha pasado en este año 2025? En abril, en las primeras semanas de abril, llegó a Panamá. Bueno, en primer lugar, en febrero ya vino a Panamá el secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno de una manera genuflexa empezó a ceder posiciones inmediatamente. E incluso antes de que Rubio abriera la boca, ya el presidente de la República, José Raúl Mulino, había decidido romper un acuerdo comercial que tenemos con China que se llamaba el Acuerdo de la Ruta de la Seda, que era beneficioso para Panamá porque era un acuerdo comercial con otro país que no solamente es Estados Unidos. No quiere decir que no hubiera o que eso impidiera que hubiera relaciones comerciales con Estados Unidos, para nada. Lamentablemente, bueno, desde ese momento se empezó a ceder, se aceptaron inmigrantes expulsados de Estados Unidos, Mulino ofreció una base militar en Darién, etcétera, etcétera. Posteriormente llegó a principios de abril a Panamá Peter Hegseth, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, y con él se ha firmado el famoso memorando Ábrego-Hegseth o Hegseth-Ábrego, tanto monta, monta tanto, que en última instancia le permite a Estados Unidos restituir tres bases militares en el Istmo de Panamá. Una sector, no todo, lo que fue la base aérea de Howard, pero sí una parte importante, incluyendo el aeropuerto, o una parte importante de lo que fue la base naval de Hothman a la entrada del Pacífico del Canal, y una parte importante de lo que fue la base de Sherman en el Caribe panameño a la entrada del Canal de Panamá por esa zona. Eh, Quien lo dude, quien quiera, puede entrar a la página de la Cancillería de Panamá y encontrar ahí el texto completo del memorando de entendimiento. Y verá
Ahí está la gráfica de las zonas que se conceden a los Estados Unidos para establecer bases militares. Por supuesto, el señor Mulino, como cree que los panameños no somos muy inteligentes, alega que nunca se utiliza en el texto la palabra bases militares, pero sí se habla claramente de instalaciones donde Estados Unidos tendrá personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, material bélico y aviones y barcos y de otro tipo, y que en esas zonas, aunque el perímetro exterior será custodiado por la policía panameña, habrá zonas, áreas donde no podrá entrar ningún policía panameño sin permiso de los Estados Unidos. Y bueno, de hecho hemos estado viendo en las noticias la llegada reiterada de diversos buques, incluyendo algunas que están hoy en día jodeando o intentando amenazar al gobierno de Venezuela con una agresión militar. Y bueno, Estados Unidos alegó que ya hace un par de meses que tenía más de 1.000 soldados en la zona, en las áreas estas que se habían asignado en Panamá. Eh, Añadido a este hecho, Hexe firma otro memorando con el ministro de Asuntos del Canal de Panamá, el señor Icaza, según el cual Panamá le garantizaría a los barcos de la Armada de los Estados Unidos un paso a costo neutro, es decir, que no paguen por el paso por el Canal de Panamá. El gobierno alega que esto no se ha cumplido, que los barcos norteamericanos siguen pagando, pero Hexet, entre otras cosas, Orondo en una conferencia de prensa con Donald Trump, le manifestó que había logrado este objetivo que se propuso Trump, de que sus barcos de la Armada no paguen por el paso por el Canal de Panamá. Alguien miente, o miente Hexet, o miente el gobierno panameño, o mienten ambos, porque todo esto es posible. Esa es la realidad. Entonces, tendríamos que decir que lamentablemente la actitud entreguista y de no defender los derechos adquiridos por el pueblo panameño en su lucha generacional del gobierno de José Raúl Mulino ha permitido hacernos retroceder. Yo no sé, no creo que a 1903, pero sí por lo menos a 1999. Y de hecho, entonces, el canal, su neutralidad queda cuestionada en primer lugar, porque las amenazas contra China son claras y evidentes y fueron repetidas por tanto Marco Rubio como por Hexet, estando aquí en Panamá. Por ende, los chinos podrían pensar que esa neutralidad ha dejado de existir. Y dos, estas instalaciones están siendo utilizadas para preparar una posible agresión a Venezuela, con lo cual el canal también dejaría de ser neutral, sino sería una base militar de agresión a otro país latinoamericano. Todo lo cual me lleva a que, dado que el gobierno panameño que representa, como dice José Raúl Mulino, al empresariado panameño, es decir, a la burguesía panameña, a la oligarquía corrupta que ha medrado del país y que sistemáticamente ha vendido la soberanía desde 1903 hasta el presente. Entonces nos toca al pueblo panameño, a sus sectores conscientes, a su vanguardia juvenil, a sus sindicatos, gremios intelectuales, defender esa soberanía y defenderla con la movilización. No, en principio, no digamos que mediante ninguna lucha violenta, pero sí como hicieron las generaciones anteriores del pueblo panameño en el 25, en el 47, en la década del 50, en el 64, con una movilización cívica que exija el cumplimiento de la neutralidad del canal y la consigna de bases no, porque las bases militares tienen muchos inconvenientes para el país. Bueno, no he mencionado que las bases militares que existieron antes también crearon efectos de contaminación ambiental
con armas letales, inclusive armas químicas y armas de tipo nuclear, que esas áreas no han sido completamente saneadas por los Estados Unidos y se mantienen y existen ahí. Hay diversos informes sobre esa situación. Así que ese es otro de los inconvenientes de las bases militares. Aparte de la amenaza de que Estados Unidos a partir de ellas pueda avanzar a otras cosas, incluyendo a tomar el control sobre la administración del Canal de Panamá. Por eso también corresponderá a nuestro pueblo y el día que haya un gobierno digno en Panamá, también a aplicar una política internacional de solidaridad de los pueblos para que se vuelva a restituir la solidaridad que los pueblos mantuvieron con Panamá en su lucha por la soberanía. Es decir, solo el pueblo panameño, luchando consecuentemente y recibiendo la solidaridad de otros pueblos del mundo, podremos vencer esta nueva situación colonial que nos quiere volver a aplicar el señor Donald Trump y los Estados Unidos a Panamá. Eh, por supuesto, eso obliga a que Panamá también y nuestro pueblo y sus organizaciones tengan una actitud consciente de solidaridad con otros pueblos del mundo que luchan por sus derechos nacionales y sus derechos democráticos. En este caso, por ejemplo, lo más grave de todo, Palestina, que evidentemente está sufriendo un genocidio por parte de Israel ante los ojos de todo el mundo. Y una cosa que pensábamos que más nunca iba a volver a pasar, está sucediendo en nuestras narices. Y no es posible que la semana pasada haya una votación en Naciones Unidas para exigir la paz en las franjas de Gaza y que cese el genocidio que se está cometiendo, y el gobierno panameño de José Raúl Mulino, junto con una serie de países títeres como pequeñas islas del Pacífico, decide abstenerse en la votación y no ser solidario como lo hicieron más de 150 países con el pueblo palestino que está sufriendo este genocidio. Entonces se requiere otro gobierno y otra actitud, por lo menos del pueblo panameño, si queremos recibir solidaridad para restituir la soberanía perdida. Y en el plano de Hispanoamérica, tenemos que ser consecuentemente luchadores por la unidad bolivariana, porque ese sueño de Bolívar es el que nos va a garantizar unos estados, unas naciones independientes, fuertes, solidarias frente a los embates del imperialismo norteamericano, que ya Bolívar hace 200 años previo, que su objetivo era someternos a las miserias que hemos vivido durante este periodo para escarnio nuestro y prosperidad de los Estados Unidos. Entonces, esa es la situación que queríamos compartir con los estudiantes de la UNACHI y especialmente los estudiantes de Geografía e Historia. Y nuevamente, pues le damos las gracias por esta invitación y a la profesora eh, Milagros Sánchez Pinzón por esta oportunidad de conversar sobre estos temas. Muchas gracias.